dio el grupo A el día de ayer. Entonces, básicamente en la primera clase que ustedes tuvieron sobre las enzimas fue acerca de las generalidades. Por ejemplo, sobre la grabación de la asesoría número 1 no se va a tener, esta no se va a grabar. Se les va a comunicar más adelante cómo va a ser el proceso para las siguientes asesorías, pero por el momento esta sí tenemos la indicación de no grabarla. Entonces, se les dio la función que tiene la enzima, se les mostró cómo es que funciona, que es a partir de la reducción de la energía de activación de una reacción, perdón. Y también se les mostró la parte de la nomenclatura y los diferentes tipos de catálisis. Prácticamente esa fue en sí la primera clase. Eso no sé si tienen como dudas puntuales o hacemos un repaso, y también es de que tengan en cuenta que las asesorías y las clases, pues cada docente tiene ahí no se llaman derechos de autor, pero es como que cada quien da su clase o su asesoría a su manera. Entonces, por el momento, ahorita tenemos la disponibilidad de hacer un repaso, pero hay docentes que quizás no. Entonces, en ese sentido, no sé si tendrán preguntas o pasamos a repaso de una sola vez. Digamos. Sí, pasemos a repaso de una sola vez. Perdón, licenciada, yo sí tenía una pregunta y era acerca de cómo funcionan los mecanismos catalíticos por ion metálico. Así completamente, prácticamente, ¿cómo funcionan? Bueno, básicamente esa era la última parte que se tenía en la diapo. No sé qué es. Mecanismos de catálisis, la esta. Vaya. En sí, todas las enzimas que están compuestas en su mayor parte de proteínas, excepto las otras, que son por nucleótidos, tienen la capacidad de albergar un cofactor. A veces necesitan ese cofactor para poder hacer su función. De caso contrario, no funciona. Por ejemplo, un caso de que se ha visto fue el de la hemoglobina y la mioglobina, que necesitan tener hierro. Entonces, lo que hace es que la interacción a partir de la cual se da la reacción es con ese ion metálico. Aquí en la clase se les planteó la reducción de acetaldehído al etanol. Ya se les había mostrado antes lo que es la oxidación, que pasaban del etanol al acetaldehído. Entonces aquí la enzima encargada de hacer el proceso contrario necesita de tener el ion zinc para hacer la función de reducir ese aldehído. Vamos a poner aquí la pluma. Aquí tenemos el aldehído. Entonces, mediante ese ion es que se hace la reducción para volver a tener aquí el grupo hidroxilo que teníamos inicialmente en el etanol. Entonces, me parece de que también hubo una confusión en la clase de ayer con respecto a la clase 2, si no mal me equivoco, en donde se establece que hay libros que no contemplan este tipo de catálisis por ion metálico, a pesar de que sí existen. Entonces, allí habría que tener mucho cuidado porque recuérdense que cada libro que se tiene de bioquímica, pues son autores diferentes y la idea que plantean también son distintas. Ahorita nosotros nos vamos a quedar con que la catálisis por ion metálico existe, que se realiza, y que consiste en que la interacción entre el ion metálico y el sustrato, esa es la que se tiene que dar primeramente para que se pueda dar la reacción. Y hay de varios tipos. Por ejemplo, aquí en este caso estamos reduciendo, pero en el caso de
La hemoglobina, lo que se está estableciendo es otro tipo de reacción que permite la unión al oxígeno. Y así va a ser diferente dependiendo de cada enzima. Por ejemplo, la citocromo 450, la P450, necesita hierro para hacer sus funciones de oxidación. Y otras citocromos necesitan, en lugar de hierro, necesitan cromo, sino más cobre, ya estoy inventando cobre, para hacer su función. Entonces es bien diferente. De forma general, es esa, el establecimiento de fuerzas intermoleculares, ya sea electrostáticas, que es lo más probable porque los iones siempre están cargados, con el grupo funcional al que quieren atacar o reaccionar. No sé si quedó claro o los confundí más. A veces sucede. Así está bien, gracias. Vaya. Entonces me parece que aquí les dieron ejemplos de hecho bastante puntuales sobre los tipos de enzima que se tienen. Pero en sí, comenzando desde la primera diapositiva, es que se tiene la función de las enzimas, que son una reducción de la energía de activación. Si ya han leído Leninger, que es una de las referencias bibliográficas que ahí tienen, incluso ahí se pone el ejemplo de cómo ustedes pueden guardar azúcar por un tiempo indeterminado y que no le pasa absolutamente nada, a pesar de que cuando les mencionan termodinámicamente significa que de forma natural los productos que se van a obtener a partir de la oxidación del azúcar tienen menor energía que los sustratos, que serían los reactivos en este caso. Pero a pesar de que es termodinámicamente favorable en el ambiente, pues necesita mucho tiempo, demasiado tiempo para que eso se dé. Por eso es que se puede guardar por una cantidad de tiempo indeterminada, pero que en nuestro organismo, gracias al proceso enzimático que tenemos, porque no es una única enzima la que participa, sino que la glucosa pasa por todo un ciclo de oxidación. De esa manera es como se convierte al final de dióxido de carbono y agua. Ahora, el proceso que pasa el azúcar, la glucosa en nuestro cuerpo, ya una vez separado, ¿verdad? Porque el azúcar es sacarosa que se va a hidrolizar y después ahí sí vamos a sacar la glucosa. Pero una vez que ya está digerida y en nuestro sistema, se va a ver en sus partes correspondientes en las clases más adelante cómo funciona esa variedad de enzimas, esa secuencia de enzimas para trabajarla. Pero todas funcionan reduciendo la energía de activación, que es la energía que requieren los reactivos para poder reaccionar y formar un producto. Entonces, por eso en la clase se les planteaba estas dos curvas. Esto se llama delta de energía libre de Gibbs y se le ha colocado así en favor del señor que encontró esta teoría de que las reacciones necesitaban completar cierta cantidad de energía para poderse dar y que si no lo hace, no va a suceder. También en la clase, pues el doctor les hacía saber que en el caso de que la reacción no fuera termodinámicamente favorable, es decir, de que los productos tuviesen una mayor energía que los reactivos, la reacción no se iba a dar por nada del mundo. No le pueden poner un catalizador a una reacción que es termodinámicamente favorable y esperar que se dé, porque lo único que hacen los catalizadores es reducir la energía que se requiere para activar, pero si la reacción no se va a dar, ahí se quedó. Entonces por eso les planteaban estas dos gráficas. En esta es una reacción que no es termodinámicamente favorable, los productos tienen una mayor energía libre de Gibbs que los reactivos, esto no se va a dar, pero en el caso de que fuera termodinámicamente favorable y los reactivos tuvieran mucha más energía que los productos que se van a formar a partir de la reacción, entonces ahí sí pueden colocar un catalizador y hacer de la reacción un proceso mucho más rápido en el tiempo.
y menos costoso energéticamente hablando. También está, bueno, hablando de los catalizadores que no se van a degradar al momento de reaccionar. Por ejemplo, si ustedes van a reaccionar, si van a oxidar el etanol, que es uno de los ejemplos que le dieron, la enzima que está encargada de hacer que el proceso energético sea reducido y que por tanto el tiempo que se tarda en hacer esa reacción sea menor, al finalizar la reacción va a quedar intacta, completa. Y puede que interaccione con los reactivos, es decir, puede formar puentes de hidrógeno, puede formar puentes sulfuro, pueden tener pequeñas interacciones covalentes que se van a romper eventualmente cuando ya se tenga el producto terminado. Pero una vez se termina la reacción, la enzima tiene que tener la capacidad de regresar a su condición original. Entonces, esa es una de las cosas más importantes que tienen los catalizadores, que a pesar de que sí están involucrados en la reacción, no sufren daños. Aquí es prácticamente una repetición de lo que se les había mencionado con anterioridad, solo que le ponen las dos reacciones en el mismo diagrama para que comparen cuando tienen una reacción que no utiliza un catalizador y cuando sí la utiliza. Dígame más. Bueno, se borró el nombre, pero sí tiene la consulta todavía. ¿Me la puede decir? No, creo que ya no la tenía. Vaya, y aquí también está la parte en donde pues se les decía que es sin desnaturalizarse, es decir, que no van a perder primero su forma tridimensional. Acuérdense que la desnaturalización solo implica 3 estructuras proteicas, que son la cuaternaria, la terciaria y la secundaria. Entonces no va a realizar ese tipo de proceso. Aquí es también otra parte en donde se les afirma cuál es la función que cumple las enzimas, que sería nuevamente la disminución de la energía de activación, la disminución del tiempo del proceso de la reacción también, y la parte de que las enzimas, que a pesar de que funcionan en el proceso, pues no van a salir alteradas. Aquí les hablaban de cómo se forma en sí la enzima para que sea funcional. Entonces tiene bastantes partes. Lo primero que se forma es como la casa, que solo está compuesta en el caso de proteínas sería de aminoácidos y en el caso de las ribosimas serían de los ácidos nucleicos, los nucleótidos. En el caso de ser una enzima totalmente proteica, lo primero que se tiene es una apoenzima, eso es lo primero que se fabrica. Entonces, ya de ahí, dependiendo de la función que vaya a realizar, se le coloca un cofactor o una coenzima. Entonces, un cofactor siempre va a ser un ion. De hecho, aquí les mostraban una tablita. Entonces, en Leninger aparece esta tablita y esta tablita corresponde a los diversos cofactores que se pueden unir a una enzima dependiendo de la función. Solo me dan un minuto. Aquí la representante me acaba de decir algo. Si quieren, ya después vuelven a revisar lo que es el aula virtual para que vean el orden correcto de las clases. Yo estaba revisando ayer en la noche que sí había una pequeña desconfiguración, pero si lo revisan ahora tiene que estar la grabación de la clase de enzimas 1, donde dice enzimas 1. Pero sí, vuélvanlo a revisar y entonces ahí me dicen. Vaya, entonces continuando. Tendríamos aquí diversos tipos de iones, que los más famositos pues son el hierro, el magnesio, uno de los que más se va a utilizar. El calcio también es muy importante.
Estos no son los únicos, hay varios. Aquí solo les han puesto como algunos ejemplos para que ustedes más o menos se estén ubicando en los diferentes enzimas que se van a ver. Por ejemplo, vamos a ver a la piruvatoquinasa, pero ya es clases un poquito más adelante en donde se ve la degradación del azúcar, de la glucosa. Y hay otras que también, como Leninger, no es tan específico para el cuerpo humano, sino que también incluye ciertos conceptos de bacterias, de virus y de arqueas. Entonces hay unos de estos ejemplos que no están en nuestro cuerpo, sino que están en las bacterias, pero como cuadrito en donde se nos muestra cómo funcionan los cofactores, a mí me parece que está ideal. Y está la coenzima, que la coenzima es diferente al cofactor. La coenzima está hecha por compuestos orgánicos. Es una molécula aparte que se puede unir a la apoenzima y hacer su función. Entonces, una enzima puede necesitar solo del cofactor, puede funcionar solo del cofactor si es que así está diseñada, o puede necesitar solo de la coenzima. Y hay otras que necesitan de las dos cosas, tanto de la coenzima como de unión. Por ejemplo, la hemoglobina necesita de las dos cosas, necesita de la coenzima, que sería su grupo prostético, el anillo de protoporfirina 9, y necesita de un ion metálico que es el ion hierro. Entonces, ese es un ejemplo de una enzima que necesita de ambas cosas, pero hay enzimas que solo van a necesitar a la coenzima A, y con eso tienen para funcionar. Y hay otras enzimas que solo van a necesitar de tener un átomo, sí, un ion magnesio, pero ya depende de las funciones que ellos van a desempeñar. Y eso se les va a ir pues relatando a medida que se vaya viendo las funciones en los diferentes procesos metabólicos que se van a ver en las clases que siguen. En sí, cuando ustedes ya le pusieron ya sea el cofactor, la enzima o la combinación de ambos, entonces ustedes ya tienen una enzima que es totalmente funcional, que se llama holoenzima. Entonces, si no tiene ninguna de ellos, si necesita de la coenzima y necesita de un ion metálico, entonces no se puede considerar de que la enzima esté activa para cumplir su función. Si vamos bien. Vale, entonces continuando. En esta otra parte les aparece la tablita que también está en Leninger sobre las diversas coenzimas que se pueden utilizar dependiendo de la enzima y de la función que vaya a utilizar. Esta parte de aquí solo es para que ustedes vean cómo funciona más o menos un sitio activo, y les han puesto el ejemplo del proceso metabólico que sufre la fructosa, porque como su nombre aquí está el nombre de la enzima y nos dice qué es lo que está haciendo. Nos dice a quién está atacando, que es la fructosa, nos dice qué es lo que está colocando, que es un grupo fosfato. Entonces se llama la enzima fructosa 2,6-bifosfatasa. Y nos dice también cuáles son los números de los carbonos en los cuales está poniendo el grupo fosfato. Y nos dice, o sea, aquí está cómo sucede la reacción. En un principio tenemos aquí el grupo fosfato en el numeral 6, que es ese carbono, y después tenemos otro que es inicialmente en el numeral 2. Entonces, si ustedes observan la reacción, asumiendo, ¿verdad?, que este sería el último punto, si no mal me equivoco.
Perdón, el 1, aquí tenemos los números, en la imagen está todo. Vale, entonces, asumiendo que comenzamos desde acá, porque así es como lo establece la imagen, entonces le va a quitar, no es que le va a poner, le va a quitar los grupos fosfato al sustrato. Entonces, aquí se puede ver que hay diferentes tipos de interacciones. En la clase se les estaba mencionando de que tenían que ser grupos cargados, pero eso, como en la clase se les mencionaba, va a ser si lo que quieren atacar del sustrato también tiene carga, porque también existen las interacciones que se hacen entre enzima y sustrato en donde son totalmente hidrofóbicas. Por ejemplo, lo que fueran residuos de fenilalanina, residuos de valina, lo que estuvieran funcionando, pero eso depende del sustrato al que vayan a atacar. En este caso, que es el que les han puesto de ejemplo, el sustrato requiere de aminoácidos que sean cargados, ya sea positivamente, en este caso son la lisina y la arginina, o que estén cargados negativamente, que sería el caso del aspartato y del glutamato, que son los únicos dos aminoácidos ácidos que se cargan negativamente dentro de los 20 estándares, que son los que conforman a toda proteína. Pero eso depende de las interacciones que se necesiten formar. Y aquí están los dos tipos de modelos que se les presentó en clase, siendo el modelo de la llave cerradura el más antiguo y que en la actualidad ya se considera que no es así como sucede, sino que está el modelo de inducción. El modelo de inducción, que es el que se está trabajando hasta ahorita. Entonces aquí es de tener presente de que pues en la ciencia y en la tecnología nada es una verdad absoluta y que así como pasaron 64 años enseñándole a las personas que como se unía la enzima al sustrato era por llave cerradura, a otros vamos a pasar otros 64 años diciendo que lo que se hace ahora es el modelo inductivo porque es lo que se tiene y lo que se sabe que es más reciente. Entonces, en el modelo cerradura se les decía de que ya está la forma para que se una al sustrato. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, en química médica les decíamos que los únicos azúcares que reconoce el cuerpo son los de azúcares, de glucosa, de manosa, de galactosa, y que no reconoce a los L. Bueno, cuando llegamos a los aminoácidos, les decimos que los únicos aminoácidos que reconoce el cuerpo son los L-aminoácidos, que son los que con los cuales forma proteínas, porque sí hay de aminoácidos, pero no forma proteínas con esos. Entonces, a partir de esa estereoespecificidad, se creía que ya estaba un orificio, un sitio activo específico que solo iba a identificar al de carbohidrato. Ay, perdón. O que solo iba a identificar al L-aminoácido. Pero el modelo que surgió después, que es el inductivo, pues ya nos dice que la cosa es diferente, que si hay un sitio activo que tiene cierta especificidad por ese sustrato, pero no tiene completamente la forma de la molécula, sino que llega el sustrato y cuando se hace la unión, que son las interacciones intermoleculares o enlaces covalentes que se puedan romper, es ahí donde toma la forma específica del sustrato que se les está uniendo. De hecho, yo no sé si recuerdan, pero en la clase de hemoglobina se les estaba diciendo que la hemoglobina tiene una mayor especificidad para el monóxido de carbono que para el oxígeno. Entonces no es que tenga un espacio ya correspondiente para decir aquí solo va el oxígeno, ¿no? Y también se les hablaba de
de los sustratos que hacen competencia, porque no solo es el monóxido ahí el que puede hacer competencia, sino que también hay otros sustratos que se pueden unir. Entonces, ahorita se maneja que la unión exacta se va a dar hasta que se una el sustrato al sitio activo y forme las fuerzas intermoleculares. Ya de ahí fue la parte de los nombres, que ya creo que este es casi el final, que dependiendo de cuál es la función que desempeña la enzima, sí tenemos diferentes tipos y se ha clasificado de la 1 a la 7. No sé si tuvieron espacio de leer Leninger o de leer Harper, pero ahí contaban de que pues en un principio cuando van descubriendo las cosas les ponen el nombre de la persona que lo creó o les ponen el nombre de la enfermedad para lo cual estaban investigando y ya después resulta que la enzima en realidad ahí no tenía mucho que ver. Entonces, por eso se ha creado un sistema de nomenclatura en el cual le han puesto un número dependiendo de cada función que realice la enzima para evitar la ambigüedad y también para evitar que tal vez alguna enzima, porque ahorita ya han descubierto muchísimas, que a lo mejor en algún momento tengan el mismo nombre y desempeñen funciones diferentes. Entonces tenemos 7. Las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, las isomerasas, las ligasas y las translocasas. Entonces en la clase se les hace hincapié de que no se les va a preguntar el número, no se les van a decir, dígame cuál es la función que realiza la enzima S1. Entonces eso les han dejado clarísimo que no, pero sí se les mencionó que se les va a preguntar a qué corresponde cada función, por ejemplo, como el primer número, ¿qué significa? Porque aquí, más adelantito, aquí, vemos que tenemos una línea de números. Entonces, si bien no van a nombrar ustedes una enzima, sí se les recomendó de saber a qué se hace referencia cada una de las posiciones. Por ejemplo, el primer número que hace referencia a la clase, el segundo número a la subclase, el tercer número cuál es el grupo hidroxilo que está en funcionamiento, ya sea si lo transfieres, si lo hidrolizas, si lo rompes, si lo oxida, y que el cuarto número sería cuál es el sustrato que está recibiendo la reacción. Pues eso sí, se les aclaró en la clase de que podía venir, pero en términos de aprenderse los números, no. Entonces aquí tenemos diferentes enzimas que sí sería bueno de que las manejase, de que hacen las oxidorreductasas, que son catalizar las reacciones de oxidorreducción, que creo que esa es una de las más sencillas, porque ahí en su nombre dice oxidorreductasa. De las transferasas también es bastante intuitivo qué es lo que hacen, porque dicen transferir grupos funcionales, independientemente de qué grupo sea, y transfieren grupos funcionales. Y un grupo funcional puede ser un grupo amino, un grupo acetilo, un grupo aldehído, un grupo tiol, y ahí pueden seguir todos los grupos funcionales que vimos en química médica. Las hidrolasas, que eso es una parte a la que yo le estaba dando algo de relevancia en la discusión, porque ustedes recuérdense de que el agua puede funcionar como sustrato. Entonces, bueno, aquí la hidrolasa es la enzima que se encarga de hacer que esa reacción, en donde el agua funciona como sustrato y rompe, que es la hidrólisis, los enlaces. Lo que más se ha visto, al menos en química médica, fue la ruptura de... No, hace poquito se ha visto en las proteínas, perdón. Entonces fue la ruptura de los enlaces peptídicos y en química médica sí fue la ruptura de los enlaces glicosídicos, que son los que se hacen entre los carbohidratos. Están las liasas, que quizás ahí sí es un poquito de aprendérselo porque el nombre no es tan intuitivo, que rompen enlaces de carbono, oxígeno, carbono, nitrógeno sin el uso del agua, ni la oxidan tampoco. Entonces, esa sí quizás hay que ponerle un poquito más de memorización
Las isomerasas también, esa sí está bien intuitiva porque lo que hace son formar isómeros. Las ligasas también, que lo que hacen son unir, y más o menos uno puede hacer como la referencia de ligadura con ligasas. Y la translocasa, que son los transportes de iones. En la parte de las translocasas se les ponía el ejemplo de la oxidación. La parte esta en donde se forma el ATP la vamos a ver en una clase más adelante en donde se les muestra todo el mecanismo, pero en sí cuando se les estaba explicando la enzima, que es lo que hacía, la enzima solo funciona como un transportador. ¿Se acuerdan de cuando yo les mencionaba de que el agua necesitaba un transportador para pasar y que se llaman acuaporinas? Bueno, este hace una función similar, pero lo hace con iones. En el caso de lo que se le han, del ejemplo que se le ha colocado, que es la translocasa de fosfato, necesita 2 iones, que es el fosfato diprótico porque tiene 2 protones y el ion hidrógeno. Entonces hay proteínas, hay enzimas en donde se da en el mismo sentido, como en este caso, que entra por cada uno de estos iones, tiene que entrar un ion hidrógeno. Tienen que entrar los 2 a la vez, si no, no funciona. Pero hay otros en donde funciona al revés, que por ejemplo, en la enzima sodio potasio ATPasa, que por cada sodio tenía que salir cierta cantidad de potasio. Entonces, hay unos que son sin porte, así se llama, cuando los 2 ingresan, y hay unos que son en contra. De ahí los ejemplos, los ejemplos que se dieron en la clase también son bastante fáciles de comprender, sobre todo aquí en este ejemplo, ya en la parte de los alcoholes de química médica, se les dio 2 clases en donde se les daba hincapié en este proceso de oxidación del etanol. También en la parte de las transferasas, quizás por cómo está hecho la molécula, aquí es una molécula chiquita y se puede identificar con bastante facilidad qué es lo que está sucediendo, cómo es que se da el intercambio de los grupos funcionales, que tenemos un grupo amino aquí en el aspartato, en el aminoácido, y que viene la enzima y ayuda a que se acople a la otra molécula. Hay moléculas que son mucho más grandes y que quizás esa transferencia no sea muy obvia, pero al menos en el ejemplo de la clase sí se ve bastante bien. Aquí está uno de los ejemplos de la hidrólisis. Por ejemplo, me acuerdo que se les preguntó que cuáles eran los productos de la hidrólisis de la lactosa. Entonces ustedes ya ponían una beta-galactosa y una de glucosa. Entonces, ese proceso ya lo hemos visto. Solo que aquí, en este caso, pues se les ha colocado uno de los polisacáridos que conforman el almidón, que es la amilasa, y ya se les proporciona o en la hidrólisis, que serían los productos, las glucosas libres. Esta es la parte de las liasas que les digo que hay que usar la memorización en esta para acordarse qué es lo que hacen, en donde se muestra la ruptura de los enlaces para la formación de diferentes compuestos. Esto lo vamos a ver más adelante. Y de las isomerasas, los isómeros también se vio en una de las clases cuando estábamos comenzando a ver la química de compuestos orgánicos dentro de química médica, en donde se les decía que habían varios tipos de isómeros. Hay unos isómeros como los estereoisómeros que solo son cambios especulares de orden en el espacio, pero hay otros que cambian de posición. Por ejemplo, si ustedes cuentan los carbonos, este tiene que ser mi primer carbono
porque yo ahí tengo el grupo funcional principal. Así es mi primer carbono, este es el segundo. Entonces vemos cómo da la vuelta. El grupo hidroxilo ya no está en el segundo, sino que está en el primero. Entonces hay varios tipos de isómeros que serían, bueno que se los recordase, no es que se vaya a evaluar, sino que solo se va a evaluar la función de la isomerasa. Pero para que recuerden qué es lo que se está haciendo, que solo es un movimiento de los grupos funcionales, pero que el compuesto sigue siendo el mismo. Por eso es que tiene el mismo nombre, glucosa 6-fosfato. ¿Por qué? Porque a mí me interesa dónde está el fosfato, que es con lo cual se hacen las subsecuentes reacciones en el proceso de la degradación de la glucosa, y no les da una especificación de dónde están los grupos hidroxilo, pero sigue siendo un azúcar, y por eso aquí en lugar de glucosa, que es lo que tienen inicialmente, tienen la fructosa. Y como es un isómero de posición que está realizado a partir de una enzima, le ponen que se puede revertir, así como se formó, se puede regresar, dependiendo de lo que se tenga en el metabolismo en ese momento, o sea, que se necesite. Y eso prácticamente fue todo, porque ya de aquí solo... no, olvídenlo, perdón. Faltan las partes de las catálisis. Entonces, en las clases se le habló de dos tipos de catálisis ácido-base. Una es cuando se considera que es ácido y la otra es cuando se considera que es básico. Y les decía que la vamos a considerar ácido si se está donando iones hidrógeno al sustrato, es decir, si lo estamos reduciendo. Y ese ion hidrógeno puede venir del agua, puede venir de cualquier otro compuesto. Si viene del agua, se llama catálisis ácido-base específica. Pero si no viene del agua, viene general. Lo que sí es independiente de cuál de los dos tipos de catálisis sea, es que va a ser ácido si se dona iones hidrógeno al sustrato. Ahora, si el sustrato es el que va a donar iones hidrógeno, que se los va a dar a la base, entonces se considera que es una catálisis básica, porque estamos oxidando casi. Eso es lo que se está haciendo en este tipo de catálisis. Se quitan, si ustedes se recuerdan también en química médica se les hablaba que a diferencia de los compuestos inorgánicos, cuando hablamos de compuestos orgánicos, la oxidación-reducción viene a significar si agrego o quito enlaces con respecto al hidrógeno. Entonces, si yo quito enlaces con respecto al hidrógeno, estoy oxidando, y si yo agrego enlaces de mi sustrato, de un carbono, de un oxígeno o de un nitrógeno con hidrógeno, entonces yo estoy reduciendo. Y ya esta es la tercera, la catálisis covalente, en donde se les explica que las enzimas sí tienen la capacidad de hacer enlaces covalentes momentáneos que se tienen que disolver al finalizar el proceso, la reacción, porque el producto que se ha formado tiene que liberarse de la enzima, y la enzima tiene que regresar intacta a su condición original. Y por último está la primera pregunta que me hicieron, que fue la catálisis por ion metálico, en donde sí lo que se hace en la gran mayoría de casos es las interacciones electrostáticas, como los puentes salinos entre los iones que están cargados positivamente y las partes de la molécula del sustrato que tienen carga parcial positiva o parcial negativa. Y esa fue toda la clase de enzimas. Dígame, Carla. Ya bajó la mano. Bueno, ya ni modo. Dígame.
Rommel. Buenos días, También bajo su ingeniero. mano. Dígame. Una consulta. Con respecto a la aplicación que hay que llevar para el día del examen, únicamente descargarla, no hay que ejecutar nada dentro de la misma hasta el momento del propio examen, ¿o sí? No, solo es descargarla. Cuando ustedes vayan a hacer el examen, lo que les va a salir es que ingresen nuevamente al aula virtual. Entonces, nosotros vamos a tener los exámenes dentro del aula virtual, pero para realizarlo tienen que entrar a ella a partir de ese navegador que van a bajar. Entonces, el aplicador es un navegador, es como Safari, Mozilla, Chrome, solo que si ustedes intentan entrar al corto desde Google Chrome o desde otro navegador, el normalito, entonces les va a decir de que no se puede porque tienen que ingresar desde ese otro navegador. Entonces, si lo tienen que poner, no pueden usar la aplicación de Moodle, esa no. Dígame, Susan. Buenos días, ingeniero. Dígame. Yo tengo una pregunta respecto a los diferidos. Mi grupo tuvo la discusión el día viernes, pero por motivos de trabajo yo no pude asistir. Entonces, ahora martes sería mi último día. Para presentarlo, sí. Bueno. Si no puede hacerlo presencialmente, recuerden que siempre está el correo, entonces mandan las circunstancias con la constancia por las cuales no pudieron venir y lo mandan al correo. Y ahí ya lo pueden presentar después cuando ustedes tengan tiempo, pero si no pueden dentro de los días hábiles, el correo es la mejor opción. Ok. Y siempre sería, en mi caso, sería el corto el mismo día de la discusión, ¿verdad? Así por escrito o no. No, si va a diferir la actividad. Si va a diferir la actividad, va a ser un día posterior. Se les va a comunicar más adelante cuál va a ser el día del diferido de discusión. Bueno, muchas gracias, ingeniera. Dígame, Natalie. Disculpe, yo solo tenía una duda. Si para el corto de discusión se va a utilizar calculadora. Sí, es muy probable que sí, para que calculen pH y calculen concentraciones de iones hidrógeno y esas cosas. Bueno, muchas gracias. Buenos días, dígame. A las 7, de 7 a 7:10. Más adelante se les va a publicar el listado con los locales a los cuales va a asistir cada grupo. Bueno. Bueno, si ya no hay preguntas, entonces lo que van a discusión, vayan a discusión. Si no van a discusión, entonces ya pueden estudiar para el examen de mañana.